capítulo trata el padre Sáenz un problema fundamental. Un problema fundamental que si todo el movimiento tradicional no es capaz de advertir, de darse cuenta, simplemente no conocen la causa de la crisis de la iglesia. No la conocen. Cierran los ojos o no quieren saberlo. Padre, es la cuestión judaica. Exactamente. ¿Verdad? Hay que decirlo, ¿no? La cuestión judía, el problema judío, o sea, la infiltración dentro de la iglesia, que son herejes, son judíos herejes, que se hicieron pasar por católicos, ¿no? Todos esos herejes, ¿no? Modernistas fueron judíos, entonces, y parece o se pasa por tradicionalista, pero no conoce el problema fundamental. Sí, ¿quiénes son los enemigos de la iglesia? La raíz del problema. Sí, o sea, ¿quiénes son los enemigos de la iglesia? Exacto. Que han tomado la iglesia, que han usurpado, digamos, la jerarquía de la iglesia. Ahí están, ¿sí? ¿Verdad? Y la iglesia montiniana, ¿verdad? Precisamente ahí es donde señala, ¿verdad? Y los documentos también que sacó el padre, precisamente, sobre la declaración nuestra de Tarte. El problema. En este sentido, amados hermanos, el padre Daniel Pérez Gómez tiene toda la razón. La razón está en la sinagoga de Satanás. Ahí está el problema. ¿Cuál fue el problema por el que crucificaron a Jesucristo nuestro Señor? La sinagoga. Ahí fue. Y es la misma sinagoga quien está instaurada en Roma. En ese sentido tiene toda la razón. El problema, ¿dónde está? En que tiene las evidencias o hay las muestras hoy de que esto es falso el discurso, porque no corresponden a la realidad. ¿Quién es el que él dice que es su amigo? ¿A quién ingresaron a Trento en septiembre del año pasado? A un filo judío, que dice que tiene sangre judía. Y entonces aquí nos habla de la infiltración judía. ¿Tienes razón? Así es. Porque este es un mensaje particularmente para una militancia, que tiene un perfil, pero está diciendo la verdad. Mi pregunta es, ¿y qué tiene que hacer Puente Ochoa adentro de Trento? ¿Qué tiene que hacer un hombre que ni siquiera es sacerdote? Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Hacer oración, hacer ayuno, hacer penitencia? Sí, 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 sí. Observar el sábado. Estar quietos. El sábado es día de descanso, Shabbat. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo día, ¿qué hizo? Descansó. Guardar el Sabbat, igual que las prescripciones del Antiguo Testamento, constituyen pecado mortal. Declaración del magisterio de la Iglesia. Sí, pues alguien puede decir, voy a guardar la circuncisión, voy a guardar las prescripciones antiguas. Es un pecado. Es una ley muerta. Son sentencias judaizantes. Y es un miembro súper distinguido de Trento, que se ingresó a Trento. ¿Dónde está la ecuanimidad? ¿O ya nos olvidamos de eso? Sí, de sangre tengo algo de judío, Puente. Bueno, pero me lo dijeron en... Aquí fue uno. Me dijeron que soy judío. Pues sí, de sangre tengo algo de judío, Puente. Bueno, pero me lo dijeron en... Entonces, a ver, ¿qué tienen que meterlo? Y es ahí donde digo, ¿dónde está la congruencia? ¿Por qué? Ahora, ¿ya lo expulsaron? ¿Por escrito y con documento? Él está en hoja de ingreso, pero no de salida. Hebreo. Erek Afaim Verrab Gesed. Ahorita estamos a la mitad de un curso intensivo para seminaristas. Van a estar aquí en la misa de 11:30. Y para sacerdotes, el padre Carlos de la Sociedad Trento,
va a celebrar la misa de 11:30. Va a predicar con 6 seminaristas y otro sacerdote, ¿verdad? Es decir, el padre Carlos Muñoz Calcetín y otro sacerdote, junto con 6 seminaristas, van con este filojudío a que le dé clases de hebreo. Aquí van. Y por otra parte, la postura de que la raíz de todo es la infiltración judía. Claro, eso es cierto. Pero ¿dónde está la congruencia? Es una persona que ni siquiera es sacerdote. No es que estemos uno en contra de Puente Chón, no es que ¿qué dice el magisterio? Que para empezar no sabe ni siquiera celebrar misa. Reza la misa franquistén ya reformada por Pablo VI. Perdón, la misa cambiada por Juan XXIII. Leche del Espíritu. Esto está reprobado. Que la epístola se reza en español y por un feligrés y el sacerdote no la está rezando. Y luego sus monjas, pues que saben hebreo, ¿no? Después del aleluya nos vamos a sentar para escuchar la secuencia del tiempo pascual. Pueblo conquistado, para que pregonéis las grandezas de que os saco de las tinieblas. Puro fue María. Mas el otro discípulo corrió. Aquí, amados hermanos, está rezando el evangelio en español sin rezarlo en latín. Ahí está el problema. Más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro y al otro discípulo al amanecer. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Johannem. En aquel tiempo, el primer día de... Esto está reprobado por el Concilio de Trento. No es que le estemos criticando, no, es que ¿qué tiene en la mente la Sociedad de Trento con una persona de esta naturaleza? Está diciendo hoy que el problema está en la infiltración judía. ¿Y quién es Isidro Puente Ochoa? Y con una gran soberbia. La misa debe celebrarse como la celebro yo. Punto final. Ah, qué soberbio es usted, monseñor. Qué orgulloso es usted. Pues ahora sí te digo a ti, qué tonto eres. Ese sermón, ¿eh? En serio, es fabricar muchos monseñores Puentes. Muchos. Que desde los 12 años comiencen y hagan muchas cosas. Fabricar. Bueno, es un poco de risa eso, ¿no? Porque pobre viejito. Pero miren. La iglesia despierta. Aquí está lo grave. Tienen 7 meses platicando con Isidro Puente Ochoa. Después es ingresado a Trento, oficialmente, es recibido. Y la primera declaración que hace Isidro Puente Ochoa, ¿cuál es? Habla en nombre de Trento. Cuando hay este tipo de acontecimientos. Primer punto,
Lo dije muy claro. No soy sedevacantista. Y la mayoría entendió todo lo contrario. No somos sedevacantistas. Yo combatí el sedevacantismo. Hay grabaciones mías. Porque puede llevar a una herejía. Lo dije clarito. A ver, el sedevacantismo. O sea, decir que la línea Roncalli, Prevost, no son papas, puede llevar a una herejía. ¿Por qué? O sea que lo que está escribiendo el padre Joaquín Sáenz Arriaga puede llevar a la herejía. Y por otra parte, alaban diciendo ese libro de cabecera. O sea, ¿qué está manejando ahí? ¿Está mal del cerebro? ¿Quiere ver la cara de tontos o cómo? Sabemos perfectamente cómo se manejan las cosas, porque el padre Daniel pues simplemente tiene que cubrir los espacios. Pero es una decadencia, amados hermanos, es una decadencia que están jugando con fuego y conduce al infierno. Porque unas cosas se pueden ir un poquito esquivando, pero llegando a la doctrina, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. Y lo sostengo. ¿Cuál herejía? La defectibilidad de la iglesia. Se acaba la iglesia. Fíjese las ignorancia teológica. O sea, cada vez que muere un papa, se acaba la iglesia. Cierta tú que me criticas. Claro que es un problemón terrible. Y así, las herejías, que ya que me estoy abocando a este campo, se descubren en Benedicto. En Juan Pablo II algo he hablado. En Pablo VI. En el Papa Juan XXIII. Acaba de ingresar a Trento. Y está diciendo que no es sedevacantista y está reconociendo a estos falsos papas. Y Trento está en comunión con él. Y él está en comunión con Roma. Eso se llama comunión in sacris. Es un daño mortal. ¿Dónde está el cerebro del superior? O sea, ¿sabe lo que eso significa? Un daño a la fe. Pero claro, todo es un ambiente donde de buena gente, estamos entre amigos, no te preocupes, está en proceso de conversión. Toda su biblioteca, que fue la biblioteca a la verdad. Ojalá que mis palabras le lleguen al corazón. Que no cumple las 3 condiciones para hacer lex credendi, los rituales antiguos de la Iglesia Católica Romana. A ver, lo que está diciendo este hombre es que estuvieron analizando 7 meses Trento y Isidro Puente Ochoa, el filojudío. ¿Y a qué conclusión llegaron? Pues que ya no son sedevacantistas, que la falsa misa, la franquisés, sí es válida. Sí, esa fue la resolución a la que llegó y declaró y nunca fue desmentido por Trento. Nunca fue desmentido. Y entonces, ¿por qué? Es una obligación gravísima en un tema tan delicado. Un tema tan delicado. ¿Por qué? Eso depende de la salvación. Dice el Papa, San Vicente Ferrer, reconocer un falso papa es sencillamente un pecado de idolatría. Esa es una de las resoluciones. Liturgia de Bugnini y de Pablo VI sí es válida, porque no se alteró. O sea, las ordenaciones modernistas son válidas. Es lo que está diciendo que es el resultado junto con Trento.
la forma. En la materia le faltan algunas partes, diríamos, integrales, accesorias, diríamos, accidentales. Pero las partes esenciales ahí están. Entonces, la segunda conclusión, fruto de estos estudios, es: sí es válida la ordenación de Pablo VI. Y corrijo los que andan afirmando cosas falsas, inexactas. A mí no me volvieron a ordenar sacerdote, no. Entiéndanlo. Liturgia de Bugnini de Pablo VI sí es válida, porque no se alteró. O sea, las ordenaciones modernistas son válidas. Es lo que está diciendo, que es el resultado junto con tres. La forma. En la materia le faltan algunas partales, pero las partes esenciales ahí están. Entonces, la segunda conclusión, fruto de estos estudios, es: sí es válida la ordenación de Pablo VI. Y corrijo los que andan afirmando cosas falsas, inexactas. A mí no me volvieron a ordenar sacerdote, no. Entiéndanlo. Liturgia de Bugnini de Pablo VI sí es válida, porque no se alteró. O sea, las ordenaciones modernistas son válidas. Es lo que está diciendo, que es el... y sumado a esto, que la nueva misa también es válida. No del rito católico, pero que es válida. ¿Y qué hizo Trento? ¿Qué hizo Trento ante esta declaración? Veamos simplemente lo que hace en tan lastimoso estado una declaración de el padre Carlos Muñoz Caselí, que es evidente que ni siquiera domina el tema de estas mentiras que va a decir. ¿Eso hace inválidas todas las ordenaciones sacerdotales? No necesariamente. En este momento, la intención de hacer lo que hace la Iglesia al ordenar a un sacerdote, resulta que esto se ve que en los ministros más antiguos, los sacerdotes, o más bien los obispos, que empezaron a usar el ritual de Pablo VI, todavía estábamos seguros, o había una certeza, una seguridad, de que ellos mismos eran ministros válidos, y por lo tanto, tenían la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Entonces, si el obispo, válidamente ordenado, válidamente consagrado, hace la primera imposición de manos sobre el ordenando, entonces, y dice la fórmula, digamos, la parte esencial de la fórmula, entonces hay ordenación. Repito, ¿por qué? ¿Por qué hay ordenación? Porque es un ministro que todavía... A ver, si hace caso al padre Sáenz y Arriaga, como él dice, son totalmente inválidas. Igual que la misa espuria, la Frankenstein. Entonces, ¿dónde está la congruencia con esto que comenta el padre? Y todo eso son documentos del padre, ¿sabes? Que aquí cita. Dice, y eso ya lo traté en otro libro, pero lo recuerda aquí. Es problema fundamental. Fundamental. No se puede ignorar, Fundamental. no se puede ignorar, pues no lo puedes No pasar por lo alto. puedes ignorar. Y tienes que tener el valor de decirlo, de denunciarlo, porque estos son los lobos. Exactamente. ¿Y cómo se puede tener esperanza en estos, Dios mío? Si, por favor, hombre, si siguen sin creer que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el Salvador, el Redentor, lo siguen odiando, o sea, y están allí. ¿Cómo se puede esperar que ellos traigan la salvación? O sea, no. Y lo que pasa es que esto no se quiere entender. Entonces, a ver, ¿cómo me explica el padre Daniel la pregunta de tantos fieles? Que me han hablado y dice, oiga padre, pero ¿qué pasó con el padre metiendo a Isidro Puente Ochoa a un filo judío?
y que no es válida la ordenación y ahora sí es válida, y que ahora sí vale la misa, o sea que es parte de la iglesia. Es cambiado toda la posición teológica. ¿Y qué dice la declaración oficial? Después de esa declaración escandalosísima de Isidro Puente Ochoa, hace una declaración el superior de Trento, que es el padre Daniel Pérez Gómez, y la da a conocer el padre Carlos Muñoz Caselín. Estamos atendiendo una misión en Costa Rica y acompañados de la Santísima Virgen, Nuestra Señora de Guadalupe. Quisiera que empezáramos con una oración en nombre del... Bien, como dijimos hace... Aquí quiero aclarar algo. El padre Carlos Muñoz tiene muchas cualidades, pero tiene una debilidad, que es obedecer a un hombre por encima de la ley de Dios. Cuando él deja de obedecer a Dios en primer lugar, como a todos nos pasa, se desvía. Tiene que leer estas atrocidades de esa carta, que es evidente que están traicionando a Cristo. Un momento, pues ha habido unas declaraciones que nos orillan, que nos mueven a hacer nosotros algunas aclaraciones por la confusión que se ha realizado. En este caso voy a dar lectura al comunicado de la carta a los fieles de la Sociedad Sacerdotal Trento sobre la adhesión del doctor Monseñor Isidro Puente Ochoa, que es una carta dirigida a los feligreses de Trento, pero también... Entonces es una carta oficial dirigida a los fieles sobre la adhesión. O sea, Isidro Puente Ochoa ya está ya es parte de Trento, oficialmente. Para todas aquellas personas que de buena voluntad quieren saber y tienen legítimas dudas sobre lo que está aconteciendo. Me permito pues leer para ustedes. Muy estimados fieles y amigos, mucho revuelo ha causado el anuncio de Monseñor Isidro Puente, que se ha unido a nuestra Sociedad Sacerdotal Trento. Rabia y envidia en la jerarquía modernista. Mucha alegría en el ámbito tradicionalista, pero también alguna confusión. Por eso nos proponemos aclarar o precisar algunas cosas. Primero, la decisión valiente de Monseñor Isidro se debe a muchos meses de reflexión y de oración, pero también a muchos meses de estudio profundo sobre graves cuestiones que se derivan de la terrible crisis de la Iglesia. Nosotros queríamos encontrar algún clérigo de buena fe, con estudios serios, que preocupado por la situación de la Iglesia, quisiera escucharnos y poderle convencer de que todo el problema de la Iglesia radica en la sede de Pedro, que ha sido usurpada por impostores y falsos pastores, y así convencidos poder trabajar juntos en encontrar alguna solución al problema. Segundo, quisiera hacer una aclaración, queridos hermanos. A ver, una es la situación cuando se da la usurpación de Juan 23 y de Pablo VI. Bueno, ahí existía la Santa Misa verdadera, las ordenaciones válidas. Pero hoy es otro lo que está pasando, porque en Pablo VI cambió todos los sacramentos. El orden sacerdotal es inválido el que tiene. ¿Por qué? Porque está alterada la forma. Y el de los obispos ni se diga. Entonces, el orden sacerdotal no está, porque se han cambiado los sacramentos. Y no tiene facultad el romano pontífice para eso, que no lo es tampoco. Tienen otra misa. Tienen otra fe. Entonces, no solamente en este momento el problema es prevost. El problema es que no son ni cardenales, no es ni misa, no es ni doctrina, o sea, no es más que una parodia, es una falsa iglesia. Eso es. No es solamente la usurpación, hoy por hoy es toda la estructura. No es la Iglesia Católica y no es parte de la Iglesia Católica. De ahí la gravedad de la tesis maldita, materialiter, que es papa material. ¿Cómo va a ser papa material? El anticristo.
¿O qué hace la fraternidad de Lefebvre? Es el Papa, pero no hay que obedecerle. No, detrás de eso están las logias. Y está la maldad. Finalmente el padre Carlos y el padre Daniel pues no son más que títeres. Tenemos que entenderlos. Son dos personas que las utilizan y que quienes está arriba, que no se ve, pues usa y quita y tira y pones otro. Así de sencillo. ¿Por qué? Pues por unos cuantos pesos, por un poco de renombre o por ocultar ciertas cosas. Nosotros seguimos manteniendo la misma postura y opinión teológica que nos heredó el presbítero doctor Joaquín Sáenz. Si la sigue sosteniendo, ¿qué tienes que hacer con este inmundo ahí adentro? Que tiene una opinión exactamente contraria. Arriaga y nuestro querido y recordado Monseñor Moisés Carmona. Es decir, como dijimos arriba, que desde Juan 23 hasta el actual Francisco no han sido verdaderos papas, sino impostores, enemigos de Dios y de las almas, que han sembrado la herejía por todas partes dentro de la iglesia. Tercero, que desgraciadamente el concepto de sedevacantista o sedevacantismo ha caído en muchos abusos y falsas o erróneas acepciones, incluso heréticas, de las cuales nos queremos alejar. Muchos. Ahí está. Quiere alejarse del término sedevacantista. Coincide con Puente Ochoa. Nunca contradijo a Puente Ochoa en nada. Por el contrario, lo alaba. Y empieza a mencionar el privacionismo y las demás tendencias que hay que no son sedevacante. Entonces, es donde se da el juego de ¿a quién le hacemos caso? ¿A las palabras o a los hechos? Es un juego de palabras. Entienden el sedevacantismo, esta palabra, a un modo anglicano y rechazan. Ese no es sedevacantismo, para empezar. El papado de Sáenz Arriaga, que fue de los primeros y conduce a la herejía, como de hecho ha sucedido, que posiblemente fueron ordenados por obispos todavía legítimos. Ahora, aquí está lo de los sacerdotes. A la validez de las ordenaciones y consagraciones modernistas, nosotros simplemente, por un deber de caridad y de conciencia, nos propusimos tratar de diferenciar los casos de tantos sacerdotes que posiblemente fueron ordenados por obispos todavía legítimos, sacerdotes que ahora oscilan entre los 70 y 80 años, entre algunos de los cuales, aunque muy pocos, parecen navegar todavía la gracia del sacerdocio y resisten de algún. Parece navegar, parece que todavía son padres. Esa imprecisión no es propia del magisterio. Y es aquí donde está el engaño. Amados hermanos, miren, el problema no es el padre Daniel, ni es el padre Carlos Muñoz. El problema es quién está atrás de ellos. ¿Cuál es la mano que mece la cuna? Porque ellos dos saben que está mal lo que están haciendo. Y por eso están dando marcha atrás. ¿Quién les metió en la... ¿Quién les obligó a recibir a ese inmundo de Puente Ochoa? Quien lo sostiene actualmente es la organización de los tecos. Es un acuerdo directo con la organización. ¿Sí? ¿No se hablaron de 700 millones de pesos? Incluso lo habló el padre Armando Sigala Paredes en San Pablo Atlasalpan. O sea, pero es que, claro, si ellos consideran a los padres trabajadores, están en sus iglesias, con su gente, y si no, pues se van. Y además son juramentados. O sea, ¿qué les queda? Rebelarse. Entonces, hay que entender también el Génesis. Por eso no es contra ellos en particular. Pero ¿por qué es todo esto? Por una soberbia de toda nuestra generación, de que nosotros tenemos la solución mágica, cuando lo que tenemos que hacer es clamar a Dios misericordia. Es un problema general, una corrupción total en todas las áreas. ¿Por qué? Hay una apostasía general y porque el hombre ha edificado la ciudad del hombre y no la ciudad de Dios.
Dios nuestro Señor es el mismo Padre omnipotente y misericordioso, pero ¿qué quiere? Y clamemos, ven Señor, no tardes. Él ya lo había anunciado. Tenemos fe. ¿Quién es Dios? Dios Padre omnipotente. Este problema, que fue gravísimo, fue un golpe y un experimento a la Iglesia Católica. Siguiente golpe, no la cuentan. Está golpeteando la base teológica. Está golpeteando. De una manera a la herejía. Y de tantos otros más recientes de los cuales se deben al menos tener muy serias dudas de la validez de su ordenación. Cabe decir que estos estudios aún permanecen. Estudios teológicos, ¿quién los hizo? ¿Quién hizo esos estudios teológicos? ¿Quiénes son los estudiosos teológicos? ¿El padre Carlos, el padre Daniel, el padre Francis? ¿Quiénes son? O sea, ¿de dónde sacan esos estudios teológicos? ¿Dónde están los exámenes, los análisis? ¿Dónde los publicaron? No, pues no los van a publicar, porque el resultado ya lo tenían listo. Había que justificar la entrada de un filojudío a Trento y de justificar el acercamiento con Roma apóstata. Y finalmente, ¿qué dice Puente Ochoa? Unas cosas en las que debemos profundizar, más con Monseñor Isidro. Pero hemos logrado grandes avances y acuerdos. Después de que Monseñor ha pasado más de 50 años en aquella trinchera dentro del modernismo, es humanamente imposible que en poco tiempo podamos coincidir en todos los... A ver, ¿la fe se profesa por entero o no se profesa? O sea que ahí poco a poquito va entendiendo y poco a poquito se va acoplando. Entonces, mira, ya que estés terminado de aceptar la fe, se te puede conceder lo que el obispo Dávila Gándara, según testimonio del padre Carlos Muñoz y de Isidro Puente Ochoa, se le dio media ordenación que no existe. Es la segunda imposición de las manos. Y quiso el voto de obediencia al obispo. Eso incurre en una penalidad de suspensión canónica por conceder una orden sagrada a un no católico. No es católico Isidro Puente Ochoa. Predica herejías, predica errores doctrinales. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Está suspendido. ¿Y quién va a hacerse responsable de todas las inmundicias que predica ahí en Tijuana? ¿Es entre amigos? ¿Hacemos que no sabemos nadie? Hay un derecho canónico. Y el responsable es el obispo y el superior. Los dos. Y los demás son cómplices. Los cuales en este momento deberían estar fuera, suspendidos. Pero, como son dependientes en este momento de una organización nefasta y son desobedientes que no obedecen a nadie, pues ¿quién les va a decir algo? detalles. Así que hemos entrado en un debate teológico serio y profundo sobre aquellas cosas o materias en las cuales no hay una definición clara de la Iglesia. No hay definición clara como cuáles. ¿Como cuáles? Las cuales hay libertad de diferir y de disputar. Pero nos hemos propuesto tratar estos asuntos tan graves que tienen tan dividida la Iglesia con la concordia que nos manda el apóstol Santiago, in mansuetudine sapientiae, en la mansedumbre de la sabiduría. Y condena él mismo el celo amargo como un asesino inexorable de la caridad que debe reinar entre nosotros. Y también, siguiendo el espíritu que nos aconseja el apóstol San Pablo, in multa paciencia. In ciencia. En tema doctrinal, no puedes tener paciencia y tener a una hereje adentro de la casa. Es como en un insacris. Es aquí donde entra el juego es la gnosis judía. Et in longanimitate, in suavitate, la misma comprensión, pues se trata de una con todo nuestro. A ver. Por lo demás, reconocemos la valentía de Monseñor Isidro Puente y lo felicitamos por su adhesión a Trento. Comprendemos la grave situación en la que se encuentra y las presiones de las que es objeto, y hacemos público que cuenta con todo nuestro apoyo.
O sea, Trento, una organización sedevacantista, apoya con todo su apoyo a un filo judío que reconoce a Bergoglio. ¿Qué es eso? ¿Y qué dice el superior de Trento a esto? Mataron todo su prestigio, ¿verdad? Toda su, pues, su dignidad, vamos a decirlo así. Lo encerraron injustamente, ¿verdad? Arbitrariamente en un manicomio, así, sin él saberlo, sin sospecharlo, ¿verdad? Estando prácticamente, claro, Monseñor Carmona, perdón, Monseñor Carmona, citándole por esa excomunión. Como un premio, ¿no? Como un premio, exactamente. Oye, ¿cuántos teme de la excomunión? ¿Cuántos teme? ¿No sabe qué ha pasado con Monseñor Isidro? Ahí anda, ahí. O sea, ¿qué ha pasado con Monseñor Isidro? Dice que no es ni Monseñor. Con el miembro distinguido de Trento, se está justificando ante la gente. Anda queriendo que no le corten la cabeza. Es nuestro amigo. Hacemos un paréntesis aquí respecto de él, si les parece, porque de repente ahí la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó con Monseñor Isidro? Pues realmente nunca estuvo en Trento, hay que decirlo, ¿verdad? Estábamos en un proceso, no se cumplieron las condiciones que se esperaban, ¿verdad? Pero bueno, finalmente él optó por dar un paso atrás, tratar de negociar allá con el obispo diocesano, le advertimos de lo que iba a pasar, ¿verdad? Y es lo que está pasando, ¿verdad? Ya le andan cortando la cabeza, ¿no? Con la excomunión y con la reducción al estado laical. Es que no hay que temer la excomunión, una excomunión de estos impostores, ¿verdad? De estos lobos, ¿qué va a valer, hombre? Son lobos, no son de la iglesia, no tienen autoridad alguna. Es casi un certificado de ortodoxia, ¿no? Exactamente. Esto significa para nosotros. Entonces, pues falta esa... Como hemos dicho, si no tienen el lenguaje cristiano, ¿cómo pensar? ¿Cómo creer que tienen buena fe? ¿Cómo? Porque ellos bien que saben perdonar y justificar cuando Francisco dice que todas las religiones son buenas y que hay que dar la bendición a los homosexuales. Ellos bien lo saben justificar porque no quieren juzgar a Francisco, ¿verdad? Y traen mil justificaciones para justificar lo injustificable. Que se le puede dar la comunión a los adúlteros y toda clase de herejías, ¿verdad? Ahí sí son muy benignos, muy afables, muy comprensivos, ¿verdad? Pero como señor Isidro, ¿no? Si uno conoce a vacantista, ya está fuera de la iglesia, es un cismático. Dios mío, ¿saben a lo que equivale eso? Pues a la excomunión, o sea, ya no se va a salvar, está condenado. Ellos se creen pontífices para... Aquí hay que comprender al padre Daniel. Hay que comprenderlo porque simplemente está recibiendo, o sea, es lógico que no es él. Son órdenes que se reciben. ¿De quién? Pues de la acción judío-masónica. ¿Es eso o te vas? Y por eso ahorita, ¿qué hace? Regresar a la base, la que está perdiendo. Ya tratar, claro, porque si tiene miedo. Ahora sí sacan al padre Sánchez Arriaga. Años antes de sede vacante, en 1971, le valió la excomunión, la bendita excomunión, ¿verdad? Con todo y eso, el padre Sáenz ya gozaba de mucha autoridad en el ámbito tradicional de todo el movimiento. Ahora, por otra parte, el padre Sánchez Arriaga, ¿quién lo traicionó? La organización judío-masónica de los tecos. ¿Por qué? ¿Quién hace el libro Complot contra la Iglesia? ¿Quién lo reparte? Regresando de Roma, padre, pues que Dios le bendiga. Prácticamente vivía en la pobreza. ¿Cuándo lo financió la organización? No, para el potencial que tenía. Eso sí trajo a Lefebvre. Y cuando muere el padre Sánchez Arriaga, ¿quién se queda con sus libros? Con las cartas que ahora dice que tiene el padre Daniel, se queda
A mí me lo dijo personalmente Juan José Leaño Espinosa, o sea, la organización. Y que en su muerte estuvieron 3, 4 personas. Es que esta es una situación totalmente que quien no conoce, pues sí le creerá. ¿Y quién fue Gloria Riestra? De un apellido judío, por cierto. O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando? Simplemente lo que está pasando es, están haciendo un laboratorio. Están haciendo un laboratorio. Están jugando con los nombres y qué va a pasar, se va a desgastar. Va a llegar un momento en que nadie les va a creer. ¿Qué dijo el obispo modernista de Puente Ochoa? Que realmente está de acuerdo en lo que estaban pasando. Sí, en otro tema, hace unos días, Monseñor Isidro Puente hizo unas declaraciones en un video, unas declaraciones fuertes. Entre estas, pues anunciaba la decisión de separarse de la arquidiócesis de Tijuana. Saber qué opinión le merece esta decisión. Bueno, siendo un tema delicado, importante, pero hay que ponerle en su lugar, en su dimensión. Lo único que hoy quisiera compartirles al respecto es que ayer fui a su encuentro, fui a saludarlo, platicamos un momento breve, porque yo iba a la celebración de la curva de los 30 años de la parroquia del Inmaculado Corazón de María, pero le entregué personalmente una carta que le escribí sobre estos temas precisamente. Entonces, no manifiesto en este momento el contenido de la carta, pues será escrita, y yo espero que haya una respuesta de parte de él sobre lo que ahí me planteo, porque es la manera como procede la Iglesia. Una dulzura atroz. Y ahorita lo que están haciendo con Puente Ochoa, que lo excomulgan, que no lo excomulgan, ¿qué es eso? Están haciendo mártir. Es el papel que más le gusta a él. Ser víctima. Es como gana. ¿Y el rato qué va a pasar con Trento? O sea, ¿va a pasar con Trento lo que pasa con la ramera? ¿De quién? De la Fraternidad de Lefebvre. Exactamente lo mismo. Y claro, nadie sabe cómo pasan las cosas. Y porque hay rumores en todas las direcciones. Y sí, con gusto lo digo. Muy brevemente, las relaciones con Roma desde años, no es nuevo. Es una relación, decimos, en la cual nosotros tenemos una posición que no hemos cambiado, siempre la misma. Es que ponemos como condición sine qua non de un reconocimiento con Roma de no cambiar. Eso es, que nos acepten como somos y que nosotros vamos a continuar así. Continuar así significa mantener toda la fe, todos los sacramentos, la disciplina de espíritu cristiano, que implica también el ataque, la condena de los errores. Y por eso que en el 2012 Roma que había hecho Entonces, aparentemente en la fraternidad, ¿qué hacen? Ay, pobre Monseñor Feley, le están viendo la cara, pero ellos están en diálogo. No, es un acuerdo y una entrega. Y van los fieles atrás de ellos, y al grado de que ahorita dicen que están muy bien y que son lo perfecto, lo maravilloso. Pero son apóstatas. Es los mismos pasos de la Sociedad de Trento. En este momento no lo consiguieron, porque Dios así lo quiso. Pero van a ir por un segundo intento, y por un tercer intento, y por un cuarto intento, hasta que lo logren. Que los fieles digan, bueno, pues, ¿qué hacemos? Finalmente queremos la Santa Misa. Y van cediendo. que sí,
el daño causado a la iglesia ayuda a personas un poco mejores de reflexionar y finalmente de poner en preguntas muchas cuestiones que hasta ahora no han querido abordar, diciendo simplemente hay que obedecer o algo de ese tipo, porque ven que realmente se hacen daño a los almas. Pero ¿cuánto tiempo durará todo eso? Yo no lo sé. O sea, ¿qué está haciendo este FLI? Entregar las almas al carnicero judío. Y se hacen los santitos, los inocentes, tú no digas nada, tú tienes que ser humilde. No, señor, no se puede tolerar eso. Y es lo que está experimentando la organización judío-masónica de los tecos. Pero no, ya se acostumbró, es una generación que le gusta, una congregación que ha sido educada en esta mafia. Y aquí les comparto con ustedes este excelente documento hecho por el Grupo de Inteligencia Guadalupano sobre la gran traición de estos tres hombres. Isidro Puente Ochoa, que su sobrina decía en su escuela secundaria que era judía y se sentía orgullosa de ella, pero que también este Isidro Puente Ochoa era prácticamente el alma mater de la esposa del jefe de la organización en Tijuana, de la señora Marisela Villescusa. O sea, tiene una relación de atrás con la organización. El obispo Dávila Gándara, que se presentó un documento donde los apellidados con los Dávila de ese lugar son altamente probables de judíos. Y Daniel Pérez Gómez, que es el gatillero. O sea, son tres instrumentos que sirven a patrones y que entre ellos no saben ni qué hacer a veces. ¿Por qué pasa esto? O sea, es evidente, como nos dice el Grupo de Inteligencia Guadalupano. Es una crisis tremenda la que está pasando en Trento. Y que no es más que Trento, es la Iglesia Católica. Por eso nos interesa. México está pasando por una crisis religiosa, desde los cristeros hasta la segunda década del siglo XXI. La persecución de la sinagoga de Satanás a la iglesia reducida a su menor expresión es sin precedente, haciendo esta lucha cada día más visceral en la tierra de Nuestra Señora de Guadalupe. El número de católicos dentro de la iglesia se ha reducido a su mínima expresión. La cúpula y los puestos de poder están infectados por las consignas del poder sin rostro. Los que apoyan la tesis materialiter van en aumento silenciosamente, principalmente por el silencio de los obispos y su falta de definición. La mayor parte del clero únicamente se preocupa por la pastoral y las cuestiones humanas, separándose cada vez más del espíritu de Jesucristo y de su iglesia. Un espíritu cada vez menos combativo y más conforme a la corriente ecuménica, provocado por una falta de fe viva en los hombres de la iglesia y por aspirar a una paz ficticia. Los enemigos de la cruz de Cristo utilizan varias estrategias, como la infiltración y la subversión interna de los movimientos sedevacantistas. Actualmente, el caso de Monseñor Isidro Puente Ochoa es el más evidente de esta maniobra de la Roma apóstata. Esto es un escándalo que pasó prácticamente desapercibido. Que es como si fuera un juego. Es una traición atroz. Es una traición atroz. Era un rival. Este grupo de inteligencia hizo un estudio minucioso y llega a la conclusión, ¿cómo es posible? Monseñor Isidro Puente Ochoa, un modernista y antiguo rival del sedevacantismo, se unió a la Sociedad Sacerdotal Trento, que es sedevacantista, y exclama categóricamente que Trento ya no es más sedevacantista, y que el estado actual de la sede apostólica es un misterio, mientras que dice reconocer el pontificado de Bergoglio.
Sus declaraciones han generado un caos dentro de la tradición en México y en todo el mundo hispano. Muchos influenciadores católicos, noticiarios y sacerdotes han comentado el caso con mucha perplejidad. Se observa un hecho sin precedentes en México, con un total consentimiento de los sacerdotes de la SST, un espíritu que se muestra indiferente, a la vez que agresivo a no dar un paso atrás. Incluso, la SST defiende paradójicamente a Isidro. En el 21 de septiembre el obispo Dávila consultó a sacerdotes externos a la Sociedad Sacerdotal Trento, pidiendo la opinión. ¿Es válida la ordenación bajo el rito de Paulo Béchica y por un verdadero obispo? A la vez que respondió que los teólogos de la Sociedad Sacerdotal Trento consideraban que era válido. El 22 de septiembre internamente entre los fieles de la Sociedad Sacerdotal Trento circularon 3 fotografías en el seminario menor en Jalisco de los principales sacerdotes con Isidro Puente Ochoa. La historia rápidamente es olvidada y distorsionada, por lo que es necesario documentar su desarrollo. Por la creciente controversia que involucra a Monseñor Isidro, decidimos reunir en este documento los principales acontecimientos e informaciones de esta polémica y sacar las conclusiones teológicas y pastorales de esta campaña de infiltración modernista dentro de la Sociedad Sacerdotal Trento. En este documento se incluirán enlaces a textos y videos relacionados con el caso de Monseñor Isidro. Incentivamos a nuestros lectores a difundir este documento con el mayor número de personas posible y a consultar las fuentes presentadas. Al final de cada capítulo habrá un pequeño resumen para facilitar la comprensión de los no mexicanos que pueden tener alguna dificultad para entender lo que está ocurriendo en este momento. Además, dejamos claro que no consideramos a Isidro como un monseñor válido y legítimo, sino que solo utilizamos ese título recibido en el modernismo como catalogación de su persona como un agente del modernismo. El presente trabajo tiene como objetivo archivar, catalogar, discernir y alertar a los fieles fedevacantistas, los únicos católicos verdaderos, de esta operación meticulosa de ocupación estratégica de la Sociedad Sacerdotal Trento y sus implicaciones para México y el mundo tradicionalista. Entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Sucede sencillamente una traición a la iglesia. Y juntamente con esto me llama la atención. Aparece el doctor Heller, otro personaje muy interesante. ¿Quién es él? Él es, pues, parientes muy extraños, hebreos. Y aquí tiene una revista él que estamos compartiendo en pantalla, de junio de 2025, o sea, de este año. ¿Y qué dice la revista? Nota importante. Para los sacerdotes que han abandonado la fraternidad de Lefebvre, o que fueron expulsados por diferencias teológicas, o que han comprendido la postura contradictoria que representa oficialmente la fraternidad, o que no aceptan o no pueden aceptar el acuerdo esperado entre Ratzinger para resolver la disputa con Roma y restituirlo por las razones expuestas. Como ya escribí, bueno, dice más abajo, tras consultar con el reverendo padre Daniel Pérez, ex superior, cuando es superior, de la Unión Sacerdotal Trento en México, Pérez ofreció a estos sacerdotes conversaciones sobre una posible cooperación con Trento. Es decir, les va a abrir las puertas para que entren nuevos infiltrados. Esta oferta también se extendió a los sacerdotes de la Fraternidad San Pedro, otros en unión con Roma, quienes habían percibido la postura contradictoria. O sea, aparentemente es obra de caridad, pero realmente es una instrucción de la organización. Vas a llenarte de gente externa. ¿Para qué?
para que invadan y aparentemente con su exceso de liturgia y con sus gravísimos errores doctrinales, los vas a recibir aquí en la casa. Pero ellos se encargarán de lo demás. ¿Sí? Eso va a pasar. Entonces, ¿por qué pasa esto? Esos movimientos no son casualidad. Están totalmente coordinados. Totalmente coordinados. Entonces, el padre Daniel Pérez Gómez, ¿qué cuentas va a entregar a Dios nuestro Señor? ¿Qué cuentas va a entregar a Dios? Como antecedentes, aquí narra el Centro de Inteligencia la carta que un servidor entregó a Monseñor Pivarunas, donde doy a conocer la pertenencia de Trento, hijo de padre y madre de la organización judío-masónica de los Tecos. Un juramento totalmente masónico, judaico. Ustedes pueden descargar, pues, en la descripción del video, que se tradujo a más de 5 idiomas, que llegó a muchísima gente, y que el 5 de marzo del 24 viajó Monseñor Dávila a Estados Unidos para reunirse con Monseñor Pivarunas con el fin de discutir el tema, el cual no le creyó. ¿No le creyó? ¿Por qué? Porque siempre lo había negado la existencia de la organización. Sin embargo, Monseñor Pivarunas estuvo el día 1 de mayo del 24 en el corazón de la organización, en el Cerrito, validando el acuerdo. No te preocupes, ahora serás doblemente mi esclavo. ¿Y quién es Monseñor Pivarunas? Quien autoriza la misa UNACUN. Y juntamente con eso, ¿qué es lo que se presenta? Pues la pedofilia, que es otro elemento. En el día 31 de julio de 2024, el padre Vergara hizo otra denuncia. Esta vez, el padre Vergara entrevistó a un joven que fue abusado sexualmente dentro de una iglesia de la Sociedad Sacerdotal Trento. Tuvo su sangre retirada de manera ritualista para experimentos médicos y fotos de su cuerpo fueran tomadas. El video puede ser encontrado aquí. Lamentablemente son más de 15 jóvenes. Y hay una persona detenida con prisión preventiva. Y, por supuesto, nadie sabe nada. Todos tienen la conciencia tranquila. Todos tienen la conciencia tranquila. ¿Y qué han hecho con ellos? Los han amedrentado. Tienen silenciados. Sus escuelas fantasmas, ¿qué hacen? Nada. Entonces, ¿qué es Trento? ¿Cuál es la puerta de Puente Ochoa? Miren, con letras hebreas. No sé si los niños que tienen en su escuela dicen, nuestros niños queridos en obra de teatro, cantando en hebreo. Los queremos mucho. Los que cuida Puente Ochoa. Entonces, ¿qué sucede? Simplemente es un cambio doctrinal. Eso es lo que sucede. Ahora bien, dice que ya anteriormente el padre Pérez Gómez había hecho la táctica de la infiltración y el reemplazo demográfico en el clero. O sea, el asunto sucedió en marzo del 2022 en la revista de Trento, en el artículo La verdad nos debe unir, donde el padre Daniel Pérez Gómez escribe: ¿este pastor papa es verdadero pastor o es un impostor? ¿Es papa o no es papa? No es nuestra intención debatir sobre esto y recrudecer las distancias. Lo cierto es que tanto unos como los otros, los UNACUN, estamos divididos y tenemos que unirnos en algo. Nos vamos a reconocer unos a otros y nos vamos a unir en algo. Aquí le está mostrando que se está uniendo en algo. Entonces, la pregunta que viene, 2 años después de este artículo que acabamos de ver, tenemos la carta del padre Daniel sobre Isidro. Y si la analizamos cuidadosamente, podemos constatar las siguientes contradicciones del padre Daniel Pérez Gómez, superior de la Sociedad Trento, que por supuesto, él no es el autor de todo esto. Simplemente es el que da la cara. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer.
Es esto o la calle. Así de sencillo. Dicen ser sedevacantistas, pero afirman que este término puede llevar a una herejía y al mismo tiempo recibieron a Monseñor Isidro, quien reconoce a Bergoglio como papa y ha afirmado en video que Trento ya no es más sedevacantista. 2. Dicen combatir el modernismo, pero desean estar unidos a los sacerdotes del modernismo que tienen buena fe. 3. Afirman que la misa nueva es herética, pero no niegan que sea inválida como enseñan los sedevacantistas. 4. Rechazan los cambios en los sacramentos del Novus Ordo, pero dicen que las ordenaciones deben ser analizadas individualmente y que están realizando estudios privados sobre esta cuestión. 5. Alaban la tradición de la Iglesia, pero también alaban a Monseñor Isidro, quien no celebra ni siquiera la misa tridentina. 35. Nos queda hacer la pregunta final: ¿Trento es realmente sedevacantista? Después de todo lo que hemos demostrado hasta ahora, la respuesta es no. ¿Por qué? 1. La sociedad sacerdotal Trento dice que la sede está vacante. 2. Sin embargo, la sociedad sacerdotal Trento recibió, promovió y alabó las obras y palabras de Monseñor Isidro, un modernista que reconoce a Bergoglio como papa legítimo. 3. Por lo tanto, al reconocer a un modernista como católico y que aún reconoce a un falso papa como un papa legítimo, la sociedad sacerdotal Trento, a través de sus actos prácticos, ya no es sedevacantista. En la práctica, modernistas, pero en los documentos oficiales, sedevacantistas. Falso testimonio y apostasía. Este es el lamentable estado en el que se encuentra la sociedad sacerdotal Trento. Monseñor Vivarunas y Monseñor Pío Espina tienen el deber moral, al igual que sus respectivos sacerdotes, de pedir explicaciones inmediatamente a la sociedad sacerdotal Trento. De lo contrario, estarán cayendo en el pecado de omisión y si vuelven a tener nuevos encuentros y colaboración con Trento, serán tan culpables como Monseñor Isidro. La única solución al problema actual es: 1. La expulsión inmediata de Monseñor Isidro de Trento. 2. La sanción de todos los involucrados en esta operación de modernización de Trento. 3. Una